Muy bien, buenas tardes con los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas. Vamos a proceder con la sustentación de las materias que corresponden al sector. Submateria 3.61, establecer una reducción gradual del déficit fiscal y de la deuda pública y un crecimiento prudente del gasto público a través de la modificación de la ley 31.541. El funcionario a cargo, su nombre por favor, y tiene un tiempo de 6 minutos para la sustentación. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Roy Huarca, de la Dirección Política Macroeconómica del Ministerio de Economía y Finanzas. Sí, quería agradecer la oportunidad para comentarles un poco de lo que buscamos regular. Brevemente, creo que es importante resaltar lo que buscamos regular de alguna forma está dentro de un marco de macrofiscal. Es un marco macrofiscal que el Estado peruano tiene hace desde el 2000. Desde el 2000 se implementaron reglas fiscales. De hecho, hemos sido uno de los principales, los primeros países en Latinoamérica en obtener un marco macrofiscal. De alguna forma es lo que vamos a ver ahorita. Y de hecho fue un elemento muy importante porque tuvimos un poco los episodios de los 80, 90, tal vez un poco conocen ahí con temas de desequilibrios fiscales. ¿Qué implica eso? Tuvimos un déficit demasiado alto, deuda demasiado alta, ¿no? Entonces, de hecho, hubieron reformas en los 90 que trataron de mejorar tanto la parte fiscal como temas económicos. No obstante, todavía faltaba alinear muy bien la parte de fiscal, que es un poco cuando tú introduces elementos adicionales, que son los marcos macrofiscales, que básicamente introduce un elemento clave, que es el elemento de déficit fiscal y deuda pública en la regulación del Estado peruano, ¿no? Entonces, en principio básico, lo que hacen las reglas fiscales es una guía de que tu déficit, que es medido de la diferencia de ingresos y gastos, te determine un nivel prudente de esa desviación, ¿no? Cuánto más de ingresos de gasto puedo tener por encima de los ingresos. Es un ciclo negativo que implica pues cuando la situación económica tal vez está un poco mal, o tal vez cuando hay situaciones muy complicadas, que ahí lo vemos un poquito más adelante, o también incluso cuando se tienen ciclos positivos, la idea es que puedas guardar parte de esos recursos para que justamente cuando tengas un episodio bastante complicado puedas revertir eso, ¿no? Tener una política fiscal que también tenga ese margen se llama, teóricamente se llama una política fiscal contracíclica, ¿no? Entonces, ese elemento se añadió al marco peruano en el 2000. El actual marco está regulado por el decreto legislativo 1276, es el marco de responsabilidad de transparencia fiscal. Eso fue aprobado en el 2016 a través del decreto legislativo que aprueba el marco de responsabilidad y transparencia fiscal del Estado peruano. Como elemento esencial, como les comentaba, ¿qué busca regular ese marco? Y de hecho ese es el objetivo general de ese marco. Básicamente lo que busca es predictibilidad, sostenibilidad fiscal, que implica en ese sentido, básicamente que no tenemos un déficit y una deuda desbordada, ¿no? Niveles de déficit y altos que no podemos luego nosotros pagar o generar o que pueda comprometer incluso algunos temas adicionales. Y el otro elemento adicional, es un elemento muy importante, es darle predictibilidad, que mata un poco a la herramienta, un poco que les comentaba, es la herramienta contracíclica de política fiscal, ¿no? Cuando ocurre un evento negativo, podemos mencionar lo que pasó de alguna forma, los últimos eventos grandes negativos que afectaron a la economía peruana, en el 2009-10 fue una crisis internacional bastante que tuvo implicancias fiscales y económicas muy grandes, esa fue la crisis internacional. En el 2017 tuvimos el fenómeno del niño, ¿no? Un shock, es una naturaleza ya no económica, sino una naturaleza ya climática, ¿no? Tuvimos ese evento. En el 2020 también, como el 2020 también tuvimos de alguna forma el episodio más grande de crisis que se convirtió también en crisis económica y la sanitaria terminó convirtiendo también en crisis económica. Por ejemplo, en esos eventos lo que ocurrió es que la política fiscal no deteriore más la situación económica del país. Entonces, ¿qué implica eso? Que el marco, si bien te determina unas reglas generales, ¿cuáles son esas reglas generales? Hay que tener un déficit de 1% en el mediano plazo como regla permanente y una regla de deuda más o menos de mediano plazo también de 30%. Pero ¿qué pasa en episodios graves, ¿no? En esos episodios que les comentaba, las crisis económicas o un evento climático o una emergencia sanitaria, en ese tipo de elementos, la política fiscal puede jugar un rol que no deteriore más la situación económica
la situación económica del país, perdonen. Entonces, ese es un elemento clave de la política fiscal también, y un poco esto va en línea un poco a lo que estamos solicitando ahorita, ¿no? Ahí, como saben, también el año pasado, de hecho, tuvimos un conjunto de eventos adversos. Tenemos desde eventos sociales y eventos climáticos. El IACU fue a inicio del año. Y también tuvimos un niño el año pasado, ¿no? Entonces, tuvimos tanto eventos sociales como climáticos que configuran un evento adverso. Entonces, ese evento adverso, ¿qué es lo que pasa en la situación de la economía? Termina ocasionando tanto menor crecimiento, menor empleo, ¿no? Incremento de pobreza. Y desde el lado fiscal, ¿cuál es la implicancia que hace que, pues, con los ingresos fiscales que tú esperabas recaudar, dado esa expectativa de crecimiento de actividad y esos supuestos, que no se dieron, sino fueron peores a los que esperaron, los ingresos fiscales sean menores, ¿no? Entonces, ¿qué conlleva eso? Que tu situación fiscal se deteriore. Y el escenario regular es que si tú no haces nada, lo que va a pasar es que si queremos cumplir lo que está vigente en la regla vigente ahorita, es que vamos a contraer la economía, ¿no? Vamos a recortar el presupuesto, se va a tener que recortar principalmente inversiones posiblemente porque hay gasto rígido dentro del presupuesto, que es la parte de remuneraciones, la parte de algunos componentes de bienes y servicios que es difícil reducir, ¿no? Entonces, en estricto, si dejamos la aplicación de la norma tal cual, lo que implicaría pues este año es hacer ajustes en el presupuesto que va principalmente en la parte de inversión. Entonces, y eso también tiene implicancias económicas, en la parte de crecimiento, en la parte de empleo, en la parte de pobreza, ¿no? Entonces, una medición rápida de lo que veíamos es que si no hacemos ese cambio que estamos solicitando ahorita, el crecimiento de la economía podría ser un 0,5, 0,6 menos de lo que se esperaba nosotros que teníamos en nuestras proyecciones. Entonces, en ese sentido, básicamente lo que nosotros estamos pidiendo ahorita es una gradualidad del déficit fiscal, que ya este año, por ejemplo, el déficit fiscal no sea 2, sino sea un poco mayor, pero respetando la norma general, ¿no? La norma general, como les comentaba, es que tenemos que retornar igual al 1%, que es la regla que está determinada en el decreto legislativo 1276. Entonces, tenemos que llegar igual a ese 1%. Hay que ver un poco el periodo de retorno y tenemos que llegar también a la deuda del 30%, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos solicitando. Básicamente, en esencia, va a ser una norma bastante simple, un par de articulados como objeto principal y de alguna forma la regla. ¿Qué regla? Y eso es lo que está como en título, el déficit fiscal y la deuda pública, ¿no? Lo que estamos pidiendo básicamente, y eso es lo que está en evaluación, es que no vamos a llegar necesariamente este año al 2%. Entonces, hay una dispensa de ampliar eso y retornar, sí, a los parámetros de mediano plazo, que es 1% en el caso del déficit fiscal y en el caso de la deuda al 30%. Hay un elemento, tal vez rapidito, que es el adicional que ella habla del gasto corriente. El gasto corriente también, de hecho, como señal, y eso es lo que pasó también en el 2017, para que gran parte de este permiso que se está pidiendo vaya principalmente a inversión, se está pidiendo básicamente que el gasto corriente, ahí se hace una evaluación de la determinación del crecimiento del gasto corriente y que sea un poco menor a lo que está ahora, ¿no? Entonces, de modo que esta expansión del déficit y la deuda pública vaya principalmente dirigida también a inversiones. Entonces, eso es lo que estamos regulando, es la regla madre, solo para decirlo, es el decreto legislativo 12776, la regla vigente donde está establecido los parámetros de consolidación fiscal que tenemos ahorita, es la ley 31541. Entonces vamos a hacer esas modificaciones en esa línea. Muchas gracias. Correcto, gracias señor Roy Huarca. Para las preguntas, señor Bejarano, señor Ávila y el doctor Benjamín Herrera, asesor de la Comisión de Constitución. Sí, bueno, en realidad sí, pues efectivamente esta ley es muy simple, pero es muy importante, ¿no? Lo que están pidiendo. O sea, en realidad, además, creo que nunca se ha dado facultades delegadas en materia de reglas fiscales, que yo recuerde. Porque en realidad, digamos, es la variable más importante en la parte de estabilidad macroeconómica, ¿no? Son las reglas fiscales que ya tienen muchos años y creo que le ha dado seguridad fiscal, para la redundancia, al país, ¿no? Entonces, macroeconómica incluso, ¿no? Entonces, la verdad es medio complicado que pedir facultades para, digamos, medios abiertas, indicándome, oye, ¿sabes qué? Déjame ver qué déficit pongo yo para el 2024 y para los siguientes años que ya sabemos que no se va a cumplir
esta ley que se pretende modificar, el 2% para este año, obviamente estamos lejos. Entonces, yo diría que en extremo, digamos, los congresistas podrían dar unas facultades delegadas si es que el Ejecutivo plantea cuáles van a ser esos compromisos de déficit para el 2024 y para los siguientes años, ¿no? Que ya me imagino a estas alturas deberían tener más o menos un estimado. Lamentablemente esos estimados nunca se cumplen, sí, pues, ¿no? Pero bueno, al menos deben tenerlo, ¿no? Igual para el lado del gasto corriente. Entonces, esa creo podría ser la única posibilidad y que, claro, por el tema de la premura, porque es un déficit del 2024 que no se va a cumplir y hay una ley que manda que debe estar en 2%, entonces, sí, pues, digamos, todo el país estaría incumpliendo esa regla fiscal y no es positivo. Entonces, con el ánimo de que de repente se pueda ver la fórmula de que por la premura deba salir lo antes posible y darle seguridad, al menos de cuál va a ser el déficit para y los siguientes años, se podría. Pero sí creo que tendría que el MEF enviar una propuesta de cuál va a ser ese déficit que tienen ellos estimados que pensarían sacar en este decreto legislativo que están proponiendo, ¿no? Porque decir, permíteme modificar esta ley y yo ya veo qué déficit fiscal voy a poner para eso me parece poco serio, la verdad. Yo creería que no hay forma que eso aprueben los congresistas, ¿no? Así que en todo caso sería bueno que se revele y bueno, que nos envíen información también de las proyecciones que piensan hacer, ¿no? Para su respuesta o sobre la misma materia, señora. En la misma línea, sí. Okay. Si nos podrían dar justamente, no sé, 3 datos que son, ¿cuáles son las reglas ahora, los límites? ¿En qué momento estamos cuando se proyecta cerrar este año? ¿Y cuál es lo que están pidiendo? O sea, ¿cuál es la modificación, ¿no?, que están solicitando? Sí, muchas gracias. Sí, respuesta, señor Huarca. Sí, muchas gracias. Para responderles, por favor. Ahí, como le comentamos, nuestra regla madre, la regla general que regula el marco macrofiscal, es el decreto legislativo 1276. Eso tiene varios elementos. Uno de los componentes es la regla fiscal, tiene otros elementos de control, de seguimiento, está el Consejo Fiscal también dentro de eso. Hay varios elementos adicionales. La norma madre es la 1276. Lo único que, entre un evento adverso, un evento bastante complicado, no, por eso no estamos pidiendo nada, solo incluso la regla madre cuando justo también hay una especie de... Las reglas son de alguna forma, es una regla general madre donde se ha calibrado ya, ¿no?, los niveles, como usted dice, cuál es de alguna forma lo sostenible o lo importante para el país, ¿no? Y esas reglas son, en el decreto legislativo dice, en el caso del déficit debe ser 1%. Esas son las reglas que debemos permanecer en el mediano plazo, que sean sostenibles para el país. Entonces, ahí está calibrado, eso no se está pensando en modificar. El elemento adicional que dice el marco macrofiscal, ese marco macrofiscal es que dice, claro, tú no puedes tener el 1% permanente. Posiblemente lo que tú vas a tener en periodos positivos, vas a poder tal vez tener incluso un superávit, ¿no? Un ciclo considerando el crecimiento económico, de precios, por ejemplo, estamos ahorita viendo precio de cobre un poquito alto. Podría ser que tengas déficit menores a eso. Pero también ocurre lo contrario cuando tienes una situación bastante complicada, ¿no? Y ahí por eso mencionaba algunos eventos, básicamente la crisis del 2009, el fenómeno del Niño 2017, lo que pasó en la COVID en el 2000, y justo en el 2000, que fue uno de nuestros últimos cambios, que pedimos una modificación que fue a través del decreto legislativo. Básicamente, como fue tan grande, incluso ahí se pidió una excepción, no se reguló incluso, y la terminamos regulando en la ley vigente que está ahorita, que justo era la otra pregunta, en la ley 31541, que en el 2022, y ahí establecimos un retorno a ese 1%, ¿no? En ese momento también no es que pedimos cambiar la regla madre, básicamente lo único que tú dices, estableces, hay que retornar de nuevo ese 1%, ¿no? Entonces hay que calibrar más o menos un periodo de cuánto tiempo vamos a ir retornando. Entonces en esa ley, por ejemplo, en el 23, decíamos, en esa ley decía que el déficit del 2023 sería 1,4%, en el caso del 2025 de 2%, en el caso del 2026 1%, ¿no? Y en adelante llegamos a ese 1%, ¿no? Básicamente, lo mismo, lo que estamos pidiendo acá básicamente es, ¿no?, hacer una evaluación, porque lo que ocurrió y un poco lo que vemos, y de hecho es un poco la consecuencia de un shock importante que ocasionó el año pasado,
Solo para ponerle como dato, el año pasado, ¿cómo ves la implicancia desde el lado fiscal de lo que ocurrió el año pasado? El año pasado los ingresos fiscales cayeron más de 10%. Esa caída no se registró casi en 20 años, ni en las crisis últimas, salvo la COVID, porque tuviste casi la economía para un momento. Entonces sí es un choque bien fuerte, bien relevante, que tiene implicancias, ¿no? Y la implicancia ahorita, pensando en el 24, este año, es que generaría un recorte presupuestal importante, ¿no? Porque tendrías que llegar a ese 2%, lo cual implica pues que tienes que recortar gasto público para llegar a ese 2%, ¿no? Entonces, eso es lo relevante pensando en este año, y también la urgencia pensando en ese año, pero también es la urgencia de lo que se viene también en el presupuesto del 25, ¿no? Porque ya también el Ejecutivo tiene que mandar en agosto de este año, ¿no?, el proyecto de presupuesto, y el proyecto de presupuesto tiene que tener incorporado el déficit fiscal regulado a través de una norma de rango de ley o un decreto legislativo, que es lo que estamos solicitando, porque se haría con eso, ¿no? Porque si no sería muy restrictivo también. Entonces, respecto a las proyecciones, sí, efectivamente nosotros hemos también hecho unas proyecciones con la información que hemos tenido hasta marzo. Nosotros sacamos también regularmente con el Ministerio dos documentos, el informe de actualización y el marco macroeconómico. Uno se publica en abril y el otro se publica en agosto. En abril ya hemos hecho unos números de cómo podría ser esa convergencia. No obstante, obviamente es referencial porque necesitamos la aprobación legal para que efectivamente sea legal, pero sí hemos hecho ya una calibración de esos números, ¿no? Entonces, ahí están establecidos, eso es lo que tal vez podemos compartirles, porque ahí están establecidos más o menos la referencia de lo que queremos llegar. No obstante, como les decíamos, eso es con información a marzo, y como también comenta, es muy variable en el tiempo, en la medida que vas actualizando los supuestos, ¿no? Si tienes supuestos positivos, puede ser más favorables, pero si tienes supuestos un poco negativos, es la consecuencia inversa, ¿no? Pero sí, ya tenemos establecido un número que ha sido publicado incluso en el informe de abril. Para su pregunta, doctor Herrera, o va a repreguntar sobre la materia. Sí, solo una cosa puntual. ¿Se ha hecho cambios vía delegación de facultades de estas reglas fiscales? Yo no recuerdo, ustedes deben saberlo mejor. ¿En qué año? Sí, la regla madre igual lo puse como referencia, se solicitó vía decreto legislativo en el 2016, y en el 2020, considerando el tema del COVID, perdón. Sí, decreto legislativo también. Sí. Doctor Herrera, para sus preguntas. Bueno, creo que ya todos nos hemos centrado en el punto importante. Creo que me queda poco por decir al respecto, pero bueno, entiendo yo que el 31.541 fue iniciativa del Ejecutivo, ¿no? Y justamente estuve comparando los proyectos y los déficits fiscales no se movieron, era de acuerdo a su programación, pero veo que un año, supongo que ese 2.8 no cuadra con el 2.4 proyectado, ¿no? Entonces, esas, según la disposición complementaria final única, ¿no?, de la 31.541, prácticamente, de no modificarlas, digamos, sí afectaría la posibilidad de proyectar el presupuesto 25, ¿no? Sí, efectivamente, tiene una implicancia, hay que verlo cómo afecta a este año y cómo afecta a los próximos años, cómo se origina. Por eso traté de explicarle un poco cómo se origina. Al tener eventos adversos complicados, lo que termina originando es que tenemos menos ingresos. Hemos hecho unos cálculos rápidos, más o menos es casi entre 0,8 y un punto menos de ingresos fiscales de lo que esperábamos nosotros cuando hicimos el presupuesto, de lo que está en el 24. Entonces, claro, eso no es solo en el 24, sino eso también implica lo mismo para los siguientes años, ¿no? Entonces, en el 25 también los ingresos fiscales, si bien esperamos una recuperación, que crezcan, pero los niveles que comparamos respecto a lo que teníamos antes son mucho menores. Entonces, eso tiene implicancias efectivamente en el presupuesto, porque cuando comento el 24 hay que hacer de alguna forma un ajuste para llegar, si queremos llegar a la regla vigente, eso implica hacer un recorte en el presupuesto. Y en el 25 lo que te genera es que vas a tener menos margen, ¿no? Porque vas a tener menos ingresos fiscales de lo que esperabas antes, y por eso la necesidad de regular también toda esa transitoriedad y hacerle una regulación gradual, pero eso no implica que es libre, porque como les comentaba, la norma madre lo que dice es tenemos que retornar también al 1%. ¿Y por qué eso es clave 1%? También lo mencionaron, ¿no? Es lo que se ha calibrado, es lo sostenible, es lo que las calificadoras señalan, es lo que organismos internacionales de alguna forma señalan y respaldan, que es de alguna forma unos parámetros claves estándar para nuestra economía, ¿no? Dependiendo un poco de la economía puede ser diferente también para otros, pero para nuestra economía es un poco lo clave.
y de eso no nos vamos a desviar, ¿no? Esa regla madre se está quedando, básicamente estamos pidiendo una transitoriedad de alguna forma de cómo estamos cambiando este año y los siguientes, pero vamos a retomar nuevamente al 1 y al 30%. ¿Una pregunta adicional? Sí, señor Herrera. Bueno, ya entendidos respecto a la necesidad, y yo creo que es urgencia porque les quita, digamos, cierto margen para dirigir la política fiscal, ¿no? Y financiera, bueno, presupuestal. Otro punto importante, el último párrafo, la 31451, que dice que, bueno, quedaría reemplazada. Se está refiriendo a la exposición de motivos, el último párrafo. 31451, porque esa es la que autoriza el pago de STS a los maestros. ¿Cómo quedaría reemplazada? Sí, posiblemente en ese momento fue una regulación especial, no contempla en general esto. Básicamente lo que acá estamos pidiendo es una autorización de la modificación de la regla, ¿no? Ahí es una regulación distinta que posiblemente quisieron de alguna forma, aprovechando que es una ley, pedir también el permiso para una modificación que pueda regular ese aspecto, ¿no? Pero acá no estamos pidiendo más allá de esos temas. Eso es un poco independiente, posiblemente que haya salido en esa norma, ¿no? Pero no, acá es básicamente la regulación del déficit y la deuda pública. Sí, claro, es que justamente el párrafo, si me permite, bueno, es un poco confuso porque dice, la medida regula el retorno gradual a las reglas macrofiscales y deuda pública y déficit fiscal y modifica la regla de gasto corriente, las cuales están establecidas en el numeral 6.1 del artículo 6 del decreto legislativo 276. Por otra parte, esta medida reemplaza a la ley 31451, que es la que autoriza el pago de los maestros. Claro, yo creo que sí. Solo para darles explicación. Sí, no, la 31541 en realidad es la ley que justo le mencionaba donde está regulado el marco, el déficit y la deuda actual. Sí. No, pero el número que usted está viendo. Sí, es la vigente, 31541. Sí. Sí, es esa. Y sobre el otro tema, del gasto público, sí, eso es un elemento nuevo de alguna forma, porque lo que hemos regulado, usualmente las reglas son 4, déficit fiscal, deuda pública, gasto no financiero y gasto corriente. En la ley 3154 lo que hemos regulado básicamente es déficit y deuda. Lo que hemos... Entonces no es una modificación, es un reemplazo. Es un reemplazo, sí. En el elemento adicional de la parte de gasto, que hace referencia, no es que vamos a cambiar la regla de gasto permanente tampoco. Básicamente, por este periodo que se está pidiendo, que se va a modificar la regla, es hacer un poco más restrictivo el gasto corriente. ¿Cuál es el objeto? Básicamente, que de alguna forma, esta disponibilidad del déficit y deuda nueva va dirigido principalmente a inversión. Pero tampoco es que hay que irnos al extremo en regular que la regla del gasto corriente no va a crecer, ¿no? Básicamente la idea es que el gasto corriente y la inversión tengan un crecimiento homogéneo. Un tema y una crítica que se ha tenido un poco de la regla vigente del gasto corriente y cómo está determinada, ya es un poco de cálculo eso, es que parecía que era muy, muy expansiva, o sea, era un crecimiento muy alto, porque estaba diseñada, más o menos para ponerlo con un ejemplo, donde asumía que teníamos unos ingresos que crecían más alto, ¿no? Entonces, eso por una fórmula, porque arrastra periodos de la fórmula como está determinada de 20 años, donde asumíamos pues que teníamos crecimiento de PBI desde hace 20 años con 6, 7%, ¿no? Que cosa que ya no es parte de la realidad. Es un tema de la fórmula que de hecho cuando vas modificando en el tiempo, eso se va corrigiendo por sí solo, pero ahorita particularmente en este periodo, sí como una señal importante creemos que eso podemos restringirlo un poquito más. Es algo muy parecido a lo que se hizo también en el 2017, solo también para poner como referencia. Correcto, una pregunta adicional, señor Bejarano. Sí, no, solamente yo creo que la única vía, o mi sugerencia en todo caso, es que la ley autoritativa señale no el tema del gasto. El gasto corriente sí creo que es un tema que lo podríamos darle margen, pero respecto al déficit fiscal no. El déficit fiscal sí en la ley autoritativa debería establecer las cifras que el mes debería darnos tanto para el 2024 y bueno, los otros años que también son estimaciones que seguramente van a cambiar dependiendo cómo nos resulte el año finalmente, ¿no? Pero bueno, sí es importante que esa ley autoritativa lleve esos montos que finalmente saldrían en el decreto, en el DEL. Y creo que sería la única vía para se pueda evaluar la posibilidad de esta ley autoritativa. No sin dar las cifras, ¿no? Como están pidiéndolo ahora, ¿no?
Correcto, es un aspecto que vamos a analizar como comisión. Solo una pregunta, tampoco soy especialista en la materia fiscal, pero entiendo que esta ley marco, el decreto legislativo 1276, establece excepciones al cumplimiento de estas reglas de estabilización de la política microeconómica, o sea, este 1%, ese del déficit fiscal, 30% de la deuda pública. O sea, si hay esas excepciones, no calzarían en circunstancias donde estas cifras tendrían que moverse. ¿Es necesario siempre dar una ley para modificar estos porcentajes? Sí, en la excepción también, como mencionas un poco cuál es la lógica de la excepción, es básicamente si tú tienes una situación bastante complicada, no vas a restringir o la regla regular tal vez sea muy exigente, ¿no? Porque puede implicar pues que la economía pueda crecer menos. Entonces, justo en esa naturaleza están las excepciones, ¿no? En una naturaleza donde puede haber una crisis económica, una crisis climática, ¿no? Fenómeno del Niño, cosas de ese tipo. Entonces, justo esa excepción va en esa naturaleza, pero también como está regulado la norma, que cuando haces esa excepción, también necesitas un marco de ley. No es automático, sino necesita el procedimiento. Y básicamente estamos usando casi la naturaleza de ese tipo. ¿Y qué te dice la excepción en la regulación? Que hay que presentar una norma de rango de ley, que hay que regresar a la convergencia de las reglas madres, al 1% y el 30%, porque básicamente lo que dice la excepción es desvíate un rato, pero no te puedes desviar permanentemente. Entonces, cuando se regule eso, cuando el marco regule eso, tenemos que retornar necesariamente a eso, pero toda la regulación también está a través de un marco de rango de ley. Correcto, gracias por la precisión. Pasamos al 3.6.2, fortalecer la gestión fiscal subnacional, modificando las disposiciones establecidas por el Decreto Legislativo 1275 y el Decreto Legislativo 955. Para la intervención del funcionario a cargo. Buenos días con todos, es un gusto estar de nuevo en esta comisión. La medida, esta submateria que ha sido aludida, busca básicamente establecer disposiciones que mejoren la gestión fiscal de los gobiernos locales y regionales, obviamente en el marco de la sostenibilidad fiscal del Estado peruano. Se busca establecer mejoras que permitan ayudarles a gestionar la gestión fiscal de sus finanzas subnacionales. Se incluye tres aristas en esta medida que son súper urgentes. La primera está relacionado con regular lo que es el endeudamiento subnacional vía la exoneración del cumplimiento de reglas fiscales para algunos gobiernos subnacionales que presentan estos documentos que establecen las acreditaciones, las acreditadoras, ¿no? Como lo ha hecho la Municipalidad de Lima recientemente, que es básicamente las calificaciones crediticias y que están fuera del marco que regula el Decreto Legislativo 1275. Entonces, aquí tenemos como una forma a través de la cual muchos gobiernos locales podrían endeudarse y poner en riesgo la sostenibilidad fiscal. Hace poco hemos recibido solicitudes de otros gobiernos regionales, como el gobierno municipal de Huancayo y otros que están preparando medidas para poder tener recursos, ¿no? El problema es que este endeudamiento no tiene un respaldo. Un respaldo, ¿por qué? Porque se basa en un endeudamiento basado en el mercado, no con una garantía del ministerio, sino de lo que el mercado te ponga una calificación y en base a eso emiten bonos y pueden tener recursos. Pero eso en el largo plazo y en el mediano plazo nos genera un problema de que las municipalidades pueden caer en problemas de sobreendeudamiento e insolvencia, con el consecuente efecto en la provisión de servicios municipales a su cargo. Eso por un lado. En el caso de que haya municipalidades, en el marco esto de la gestión, del marco fiscal subnacional, el MEF tiene, en el marco de esta propuesta, la obligación de darles asistencia técnica para que mejoren la gestión de sus finanzas subnacionales. Esa es la primera arista.
Una segunda está vinculada con la distribución de los recursos determinados. Ese es un tema eminentemente operativo. En el caso de recursos determinados como el Foncomún, etcétera, hay un proceso demasiado largo y engorroso para otorgarles el recurso que ha sido recaudado durante el mes. ¿Por qué? Porque tiene que pasar por varias instancias del MEF, inclusive la PCM. Nosotros hemos mapeado que eso toma como 15 días. Entonces, el gobierno local demora como 15 días en recibir esos recursos que ya deben estar listos desde el momento en que se tiene identificado el monto de la recaudación. La propuesta es racionalizar eso y que un solo órgano del MEF se encargue de ese proceso. O sea, que no dé la vuelta por todos estos niveles donde el valor agregado que le dan al proceso de distribución es casi nulo. La idea es que se haga cargo la DGPMAC y en 3 días, a lo mucho, ya deberían estar estos índices y esta distribución a los gobiernos locales para que les llegue de manera oportuna y puedan cumplir con los compromisos que tienen en el marco de sus proyectos de inversión pública y otros que estén financiados con ese tipo de recursos. Y una última medida tiene que ver con ayudar a los gobiernos subnacionales en dotándoles de servicios que el MEF ha desarrollado últimamente. Uno de ellos es el Servicio de Recaudación Tributaria Municipal, que es una herramienta que va a estar a cargo de los gobiernos regionales y locales y se les va a otorgar de manera gratuita y debería tener cobertura en todo el país, pero se requiere un marco normativo que haga posible eso. O sea, la idea es que el MEF les dé a estos gobiernos locales esta herramienta y ellos estén en posibilidades de solamente dedicarse al cobro, no dedicarse a otras tareas que son un poco más complejas y que requieren pues de personal calificado o de personal que no cuentan. Muchas municipalidades del interior del país tienen solamente el alcalde, de repente un gerente municipal y una secretaria, ¿no? Entonces, la idea es facilitarles la vida, ¿no? Para que ellos se dediquen a recaudar y tengan por lo menos en la medida de sus posibilidades, recursos para poder pagar su funcionamiento, obviamente sumado a los recursos que el gobierno nacional les da de acuerdo a norma. Dentro de ello, también hay mejoras que se ha identificado a lo que es el catastro fiscal, que es una herramienta que desde el año pasado el MEF está desarrollando. A la fecha ya se cuenta con 121 catastros fiscales en gobiernos locales, especialmente aquellos que no tienen la posibilidad de hacer su levantamiento. Entonces hay algunos ajustes que hay que realizar para que puedan ser implementados de manera más oportuna y más rápida, ¿no? Eso es en términos generales la propuesta normativa que se ha denominado como el fortalecimiento de la gestión fiscal de los gobiernos locales. La idea es, como les dije, mejorarles la vida a estas entidades para que puedan ellos dedicarse exclusivamente a proveer servicios a sus ciudadanos. Gracias, señor Neira. Para las preguntas, me aceptó la palabra el señor Ávila, luego el señor Bejarano. Sí, un par de consultas sobre el punto 2 y el punto 3. Sobre el punto 2 referido a los índices, creo que tiene una ruta que pasa incluso por la Secretaría de Descentralización de PCM, que toma unos días para elaborar los índices y de ahí creo que pasa a otro lado y así, ¿no? Se va a cortar esa ruta, por lo que entiendo, para que no dure, pasan 20, 30 días hasta que le lleguen los recursos. Esa es una, ¿no? Y la segunda es respecto a los servicios que dice, más o menos cuándo está proyectado o tiene una fecha límite sobre el catastro, porque eso ayudaría pues para la recaudación del predial, sobre todo para las MUNIs como recursos directamente, RDR, ¿no? o impuestos municipales. En relación a la primera pregunta, sí, efectivamente se busca cortar ese proceso porque hay procesos que no le agregan valor a este procedimiento, ¿no? Una dirección establece los índices, estos índices se van a la PCM, lo único que hacen es multiplicar el índice por el monto global, y se toman como 5 días, lo regresan a Tesoro y Tesoro hace este proceso. Lo que hemos mapeado es que en algunos recursos se demoran hasta 15 días, cuando optimizando eso puede ser 3 días. Entonces la idea es prescindir de esos pasos que son innecesarios y que el MEF se encargue exclusivamente de eso, ¿no? Para que, como les dije, llegue de manera oportuna. Sí, implica que esto sea desarrollado dentro del MEF y no incluir a la PCM donde simplemente le hace la multiplicación, ¿no? Eso, en relación a la segunda pregunta,
el MEF ya ha iniciado un proceso de consolidación del catastro fiscal. ¿Ya? Incluso tiene un proyecto de inversión que está financiado por el BID y que tiene como objetivo tener una cobertura en todas las ciudades del país para el año 2030. O sea, en el año 2030 tendríamos todas las municipalidades del país con su catastro fiscal articulados a este sistema de gestión tributaria municipal para que las municipalidades no estén ahí buscando al contribuyente, ¿no? Sino el MEF se los va a entregar y ellos solamente se dedicarían a su negocio, que es cobrar, porque están cerca del vecino. Ellos saben dónde se encuentra el vecino, ¿no? Entonces cobran y utilizan esos recursos. Entonces le damos como una opción más de financiamiento para que puedan desarrollar provisión de servicios, inversión pública, etcétera, ¿no? Eso. Correcto, señor Sí, bueno. Bejarano y luego el doctor Herrera. Sí, son varias medidas, pero creo que deberían detallarlas más. Pero bueno, a ver. La primera, el tema esto de la capacidad de endeudamiento de los municipios. Hasta donde yo sé, esa capacidad de endeudamiento va en la ley de presupuesto, donde se les permite, digamos, qué porcentaje se pueden en la ley de endeudamiento, valga la redundancia. Entonces no sé qué es lo que exactamente pretenden incorporar acá. Es más, creo que la única que hoy día tiene posibilidad de endeudamiento es del municipio de Lima, efectivamente. No me quedó muy claro qué es lo que pretenden ahí incorporar. En el tema esto del punto 2 de reducir el plazo para el pago de Fondocomu me parece muy bueno. No sé exactamente cómo lo van a reducir, qué día va a ser o qué parte del mes va a ser responsable. Sería bueno precisarlo. Y en el otro tema, el cobro de este tema del facilitarle la herramienta a los municipios para que ellos solamente recauden. Bueno, eso suena muy optimista, ¿no? Porque en realidad tendríamos que tener un catastro. Los municipios o el MES tendría que darle la herramienta del catastro de cada municipio, lo cual eso es un proyecto que tiene como 20 años, creo, por ahí, y no sé cuál es el nivel de avance, pero tener un catastro, que es lo ideal, es complicado. No sé si eso, en qué nivel de avance está, y lo que no me queda claro es, ¿para qué necesitan la ley? Porque en realidad digamos, la facultad del cobro, los ingresos, siempre lo va a tener el municipio, ¿no? Lo que va a facilitar, entiendo yo, el MEF va a ser esta herramienta para facilitar, obviamente, valga la redundancia, el catastro de los predios del municipio, que está en el municipio. Pero no sé si para eso requieren una ley. Eso sería bueno que lo aclare bien, o salvo que el MEF vaya a darse otras facultades y podríamos ahí estar afectando incluso la ley orgánica del municipio, porque ellos ya tienen esa facultad de administrar, cobrar, fiscalizar, todo respecto de los tributos que son de su competencia. Entonces, esa parte sí me preocupa, sería bueno que nos la expliquen, por favor. Muchas gracias. En relación a la primera pregunta, el decreto legislativo 1275, que es el marco de responsabilidad fiscal de los gobiernos regionales y locales, establece la regla fiscal del saldo de deuda total. Ahí te dice, te puedes endeudar hasta el 100% en relación a los ingresos corrientes que tienen las municipalidades, ¿no? Hay un grupo de municipalidades que incumplen esta regla, pero les da una tercera opción, ¿no? En el caso de que tú presentes calificaciones crediticias, aun cuando incumpla la regla, tú puedes endeudarte. Y eso es lo que ha hecho la Municipalidad de Lima, ¿no? Ella incumple la regla fiscal, o sea, su nivel de deuda es mayor que sus ingresos corrientes, pero sin embargo tiene calificaciones crediticias que entidades que generan ese tipo de documentos le hacen una evaluación exhaustiva y entonces le dicen, todavía tienes un margen. Entonces, tienen las posibilidades de hacer endeudamiento, obviamente, exclusivamente para inversión pública. Pero hay muchas municipalidades que no tienen esa capacidad. Entonces, ha habido un decreto de urgencia, que es el 006, que le ha ampliado esa posibilidad de manera temporal. La idea es regular todo eso para que tengan reglas claras los gobiernos locales, para ver, por un lado, aprovechar las posibilidades que te da la deuda para generar nueva infraestructura, etcétera, pero siempre y cuando limitando esta regla de lo que es la sostenibilidad fiscal, ¿no? O sea, hasta donde tú puedas ir de manera adecuada, ¿no? Entonces, lo que buscamos es simplemente regular eso, o sea, establecer hasta dónde tú puedes llegar como gobierno subnacional y de ahí no puedes pasar, ¿no? Eso básicamente.
Y adicional a eso, como les comentaba al inicio, Un minuto adicional para la respuesta. el MEF debería dar asistencia técnica a los gobiernos que tienen problemas, lo vamos a incluir en este decreto legislativo. En relación a la segunda pregunta, que tiene que ver con quién se va a hacer cargo de este tema, va a ser la Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal, en específica la parte de descentralización fiscal, que es la que está relacionada a ese tema. Y en el último punto del catastro fiscal, perdón, el catastro, ya hay una ley que es del catastro fiscal, es nueva, eso está al margen del catastro municipal, es un instrumento que está a cargo del MEF, pero que el MEF lo pone a disposición de las municipalidades de manera gratuita y gradual. Nosotros en este momento tenemos 121 municipalidades que ya tienen ese catastro y que nosotros estamos en proceso de darles ese servicio, ¿no? La idea es tener cobertura del país entero y que las municipalidades obviamente mantienen su autonomía, ellos utilizan su impuesto predial, definen qué uso le van a dar, etcétera. Eso no se toca para nada, simplemente el MEF les da una herramienta y ellos lo utilizan para sus fines que tienen, ¿no? Doctora Herrera. Bueno, unas pequeñas inquietudes. Entonces, para más o menos resumir, entiendo que la incidencia sería la modificación de la 1275, la emisión de un DL distinto para dotar de marco normativo que no tiene el sistema de recaudación de tributos municipales. Y el último sería respecto a la incidencia en el 1557, que es sobre el catastro, ¿no? Sí. Pero hay algo que me inquieta, que es, digamos, ¿qué implicaría convertirlo en un sistema funcional en específico? Porque es parte de sustento. Prende tu cámara y tu audio, amiga. Lo que pasa es que el 1557 es cuando se dio el decreto legislativo tenía un modelo así de servicio del MEF, ¿no? Y va a seguir siendo servicio. Hola, Mili. Es un modelo cooperativo Ya te veo. al catastro de España, de Uruguay. Ya te veo. Ahora, porfa, acércate. Dile un minuto ahí como que todavía están y van a salir para tener al final como un falso vivo. Que sea actualizada, que sea útil, ¿no? Comparando con la situación actual, es va a hablar con tremenda, ¿no? Entonces ahí falta hacer algunos ajustes. Amigo, va a hablar con el reportero, el conductor César Lescano. César Lescano. Señora Gabriela. Sí, listo. Claro, para complementar lo que comenta Gonzalo, el sistema funcional implica articular, y creo que eso es justamente lo que está faltando con toda la información que el Estado actualmente cuenta relacionada a predios. Hay bastantes entidades que administran información de cartografía que tiene diversos fines, y para que el catastro fiscal, que en el marco del decreto legislativo sirva o se articule efectiva y correctamente a la gestión tributaria, esto tiene que partir de la articulación Mili, de la identificación del predio. Milagros. Como MEF articulamos la información que está si va a ser posible, el Estado, Mili. Y cómo vamos a articularlo con la gestión, que esa es la pregunta. Amiga, ¿no? Y operativamente esto cómo se va a dar, que es lo que siempre busca la norma, sale, pero tenemos que buscar el tema operativo. César el Lescano. tema operativo es que la información del César Lescano, amiga, a través del sistema de recaudación tributaria. César, ya está sentado. ¿Qué hace el catastro fiscal? Yo te doy la información. Habla con ellas, hablas con ellas. Te sugiero quién puede ser el obligado. Ya, congresista, vamos, ya está. Habla César. Municipal, gestión. Okay. Entonces, para que se integre a ambos sistemas, para que esto sea operativo, es necesario establecer este sistema. Está yendo a mesa recién. Un minuto, congresista. Congresista, un minutito que ya está, un segundito, no se vayan, por favor. Es que estamos esperando. Modificar el decreto legislativo congresista. 1436, decreto legislativo marco de la administración financiera del sector público a fin de consolidar la integración intersistémica y extrasistémica de los procesos de la administración financiera del sector público a través de una gestión centralizada del sistema integrado de la administración financiera de los recursos públicos. El funcionario a cargo tiene la palabra por 6 minutos. Ustedes ya se retiran. Muy bien. Gracias. Y la información complementaria nos la hacen llegar, por favor.
amiga, ya está ahí, amiga, ya está. Es que no es inmediato, por eso te decía, ya está, pégale el teléfono, ya está. Muy bien, se da la bienvenida a la Que hable la congresista, por favor, que hable la congresista. Tiene el uso de la palabra la funcionaria a cargo de la submateria 3.6.3, por favor. Milagros, ponle. Y tiene 6 minutos para hacer uso de la palabra. Buenas tardes, mi nombre es Sheila Miranda, soy la secretaria técnica del César, ya estás enlazado con la congresista. Administración Financiera del Sector Prueba de comunicación. Público, dependiente del despacho viceministerial de Hacienda. Vamos a sustentar la medida relacionada a la materia de equilibrio fiscal, que propone la modificación del decreto legislativo 1436, que es el decreto legislativo marco de la Administración Financiera del Sector Público, con el fin de consolidar la integración intersistémica y extrasistémica de los procesos de la administración financiera del sector público a través de una gestión centralizada del sistema integrado de la administración financiera de los recursos públicos, que fue además creado por justamente el decreto legislativo 1436. La problemática que pretendemos solucionar es abordar los retos que han sido identificados por OCDE en el estudio de entre pares que nos hizo hace ya un par de años, vinculado a la gestión de las finanzas públicas, en el que nos indicaba que había que buscar lograr la interoperabilidad de los procesos de los conformantes de la administración financiera del sector público, que aquí tenemos a los 6 sistemas de los cuales el Ministerio de Economía es rector, ¿no? Sistema de presupuesto, endeudamiento, tesoro, inversión pública, contabilidad, gestión fiscal de los recursos humanos, ¿no? Y esto con el fin de poder tomar pues, decisiones de manera oportuna, porque lo que se busca es tener pues, todos los procesos de manera interoperable soportados en un sistema, ¿no? Que es el sistema integrado de la administración financiera. Entonces, a la fecha lo que tenemos es cada sistema va teniendo sus propios módulos informáticos, pero el objetivo al final es tener todos estos procesos interoperados, lo que va a facilitar la gestión de los recursos. La necesidad de la intervención va de la mano con que en la fecha tenemos en ejecución 2 proyectos de inversión, justamente uno vinculado a la implementación de este nuevo sistema de la administración financiera, ¿no? Que va a soportar todos los procesos, como he comentado, de los integrantes de la AFCP, así como el proyecto relacionado con el Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? En ambos casos, lo que se necesita es tener pues, un órgano que en buena cuenta luego se encargue de darle continuidad y desarrollo, mantenimiento, mejoras a lo largo del tiempo a los procesos que están siendo soportados de manera informática, ¿no? Esto no es un tema que pueda ser asumido por un órgano de apoyo, no es una oficina de tecnologías común, porque los procesos no sirven al MEF, o no solo al MEF, sino sirven a todas las entidades públicas que utilizan o que van a utilizar el nuevo sistema integrado de la administración financiera. El impacto cualitativo de la medida es que vamos a generar, teniendo todos los procesos integrados e interoperados, una mejor eficiencia en la gestión de los fondos públicos, lo que va obviamente a tener un impacto positivo en las actividades de todas las entidades del sector público y va a mejorar pues, la asignación de los fondos públicos, ¿no? Además de poder dar implementada una recomendación la recomendación que nos ha hecho OCDE en este estudio entre pares, ¿no? No va a demandar recursos adicionales, ¿no? Del Tesoro, porque se va a financiar con el presupuesto del Ministerio de Economía, ¿no? Gracias. Gracias a la funcionaria Miranda. Me ha pedido el uso de la palabra el doctor Herrera. Muchas gracias por su exposición y, bueno, buenas tardes con todos. Sí, entiendo los beneficios y la necesidad de esa reforma. Sin embargo, tengo una pequeña curiosidad o dos sobre los detalles de la exposición de motivos, ¿ya? Vamos a ir al punto importante, porque creo que son positivos todos los objetivos que busca, ¿no? Es un ordenamiento interesante. Sin embargo, hay 2 puntos de la exposición de motivos. Dice,
Resulta necesario que se dote de autonomía su gestión centralizada a través de una norma con rango de ley. Entiendo yo que lo que implica esto es una reconfiguración estructural, al menos respecto de quién es el ente que se va a encargar de esto, ¿no? Entiendo que está posicionado dentro del MEF, pero también hay otro párrafo que me parece muy interesante. En ese sentido, se requiere contar con un órgano de línea en el Ministerio de Economía y Finanzas en su calidad de receptor, ¿no? Entonces, ¿eso no tiene un impacto respecto a la ley orgánica del Ministerio de Economía y Finanzas? Porque deberíamos tenerlo claro, al menos. No, en el caso de la ley del ministerio no tendría un impacto porque eso, digamos, está más bien regulado en el decreto legislativo 1436. Es el que crea el sistema integrado de la administración financiera y el que, digamos, regula la gobernanza de la administración financiera. Y en verdad este nuevo órgano sería parte de esa gobernanza que está regulada en el decreto legislativo 1436. Sí. Claro, pero, a ver, si va a ser un ente, digamos, encargado de este sistema, o sea, ¿dónde se incorpora dentro de los órganos de línea del MEF? Porque la ley orgánica del MEF sí te dice quiénes son sus direcciones y demás. ¿Modifica, cambia esa estructura, la altera cómo? ¿Qué órgano sería el encargado de eso? Sería una nueva dirección general dentro del Viceministerio de Hacienda, ¿no? Que es, como le digo, en donde se agrupa y lidera la administración financiera del sector público que está regulada por el decreto legislativo 1436. Ahí en el decreto legislativo 1436 se establece, ¿no?, quiénes son los conformantes de la administración financiera y quienes, digamos, y además dispone esta interoperabilidad de los procesos de todos los sistemas que están liderados por los órganos del viceministerio. Entendido. ¿No? Sí. Sí, señor Bejarano. Sí, bueno, esa ley del 2018, y efectivamente aquella vez se le dio facultades para que ustedes, como es un tema bien técnico, la verdad, se le dio creo que todas las facultades y efectivamente la ley ha salido bastante amplia. Entonces yo no me queda muy claro exactamente qué artículo es el que quiere modificar. Acá están todos los órganos que son los que están de gobernanza. La verdad, no comprendo, o en todo caso díganos qué artículo en específico es el que van a modificar de este decreto. Por la verdad no le he entendido muy claro el cambio que quieren hacer. Y para complementar las dos preguntas anteriores, si es necesario modificar una ley para generar un órgano de línea, ¿eso no está dentro de las facultades propias de la organización del sector? Sí, muchas gracias por las preguntas. Efectivamente, el decreto legislativo, el original, salió publicado el 2018, sin embargo, la revisión entre pares que nos hizo OCDE fue en el año 2022, ¿no? Y es a partir de ahí donde se identifica que tenemos un reto que abordar como administración financiera del sector público, y esto es tener un órgano que pueda consolidar y centralizar los procesos que se van a soportar en el sistema integrado de la administración financiera de los recursos públicos, y para ello es que se propone la creación del órgano. Y en cuanto a si se requiere una ley, es porque el decreto legislativo dice quiénes son los conformantes de la administración financiera, lo señala con nombre y apellido. Y entonces, un poco la idea aquí es poder también incorporar dentro de esta conformación de la administración financiera a esta nueva dirección general que se encargaría de la consolidación de todos los procesos informáticos a través del sistema integrado de la administración financiera. Sí, sí, iba a preguntar lo mismo. En principio sería el artículo 7, que habla justamente del Comité de Coordinación de la Administración Financiera y se refiere a las direcciones generales que conforman el comité, que es encargado de la gobernanza de la Administración Financiera. Y también el artículo 24, ¿no? Que tenemos el 7 y el 24. Y el 16 también. Sí. ¿Perdón? ¿7 o 17? 7, porque en el 7 es donde se crea también el Comité de Coordinación de la Administración Financiera del Sector Público, y al cual se le da la función de, digamos, liderar la gobernanza de la administración financiera, y en donde se establece quiénes son los conformantes del comité, ¿no? Y está en el numeral 7.2. Luego, en el artículo 16 se refiere también a cómo es que se interactúan en los procesos, y ahí también, digamos, habría que hacer una modificación.
Y luego en el artículo 24, que es en el que se refiere al sistema integrado de la Administración Financiera de los Recursos Públicos, para poder indicar que va a ser, digamos, estos procesos van a ser integrados o consolidados a través de un solo órgano, ¿no? Correcto. Pasamos a la submateria 3.64. Consolidar el marco normativo vigente a fin de fortalecer la gestión fiscal de los recursos humanos del sector público, así como regular sobre la asignación y utilización y eficiencia de los fondos públicos destinados a ingresos correspondientes a los recursos humanos del sector público, la planilla pública del sector público, la incorporación del proceso de planificación de recursos humanos del sistema administrativo de gestión de recursos humanos al ámbito de la gestión fiscal de los recursos humanos del sector público y otros aspectos relacionados con la gestión fiscal de los recursos humanos en el marco de la sostenibilidad fiscal y responsabilidad fiscal. Funcionario a cargo, tiene el uso de la palabra por 6 minutos. Muy buenas tardes. Rosana Portocarrero, directora de Dirección de Gestión de Personal Activo de la Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas. En atención a esta primera medida, les voy a comentar sobre el problema público que hemos identificado. En la actualidad, nosotros tenemos diversa normativa que regula la gestión fiscal de los recursos humanos, pero que está establecida en diversa normativa de diversos rangos. Entonces, la falta de un marco normativo sistematizado y consolidado de la gestión fiscal de recursos humanos, así como una ausencia de planificación de estos recursos humanos, acarrea de que la planilla pública y el costo de esta planilla haya crecido en un aproximado de pasando de 50 millones en el 2014 a 95 millones en el 2024. El objeto de esta propuesta, de la medida que vamos a trabajar, en primer lugar, como bien se ha señalado, está en la consolidación de este marco normativo. La idea es que este marco normativo esté establecido en una norma con rango de ley, a fin de que sea de obligatorio cumplimiento por las entidades de los 3 niveles de gobierno. Si bien es cierto, nosotros tenemos normativa que está dispersa en otros dispositivos que no tienen este rango de ley, como es el Decreto Supremo 153/2021 EF, se hace necesario que con la consolidación, esta norma incluso pase a un nivel de rango de ley, como precisamente lo acabo de señalar, para que sea de obligatorio cumplimiento por las entidades del sector público de los 3 niveles de gobierno. Asimismo, se hace necesario de que el proceso de planificación de recursos humanos de la gestión pase a la gestión fiscal, a fin de que precisamente para que este crecimiento de la planilla tenga cierto control y finalmente se refleje o tenga sostenibilidad y fiscal. Gracias. Esta consolidación además va a permitir brindar predictibilidad necesaria a los operadores, tanto de operadores de las oficinas de recursos humanos como a los titulares de la entidad, a fin de establecer sus políticas respectivas. La finalidad finalmente es identificar la necesidad de los recursos en las entidades públicas y que dicha identificación sea cubierta de acuerdo a las reglas de sostenibilidad fiscal. Correcto. Gracias, doctora Portocarrero. ¿Preguntas al respecto? Sí, doctor Herrera. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Me podría explicar más o menos cuál sería el mecanismo de incidencia? ¿Cómo es que se alinearía esto? ¿Es a través de topes, límites, aprobaciones previas? ¿Cómo se materializa? La primera medida de consolidar es porque el marco normativo ya lo tenemos. Entonces, ¿dónde está contemplado? En el Decreto de Urgencia 044/2021 EF, en las normas complementarias de este Decreto Supremo, de este Decreto de Urgencia que fue aprobado con el Decreto Supremo 153/2021-EF, y también en la Ley 28411 hay varias disposiciones que se encuentran vigentes y que estas normas son las que nosotros aplicamos respecto a la gestión fiscal. Y adicionalmente, en las normas de presupuesto, en las leyes anuales, también se fijan algunas disposiciones relativas al tema de ingresos de personal, a fin de salvaguardar el tema de la sostenibilidad fiscal. Entonces, esta normativa ya existe y finalmente lo que estamos tratando de hacer es consolidar todo este grupo de normas. ¿No es un cambio normativo sustantivo?
¿Qué tal? Discúlpeme. Entonces, no es un cambio normativo sustantivo, sino es una especie de unificación, ¿no? Y elevar el rango de ley porque entiendo que otros son dispositivos infralegales, ¿no? Efectivamente. Sin embargo, respecto al proceso de planificación, sí lo vamos a incorporar a la gestión fiscal a fin de que se dote a las entidades de personal necesario, pero que cuando tenga incidencia directa en la planilla pública, nosotros podamos identificar aquellos casos en los que puede haber algún tipo de afectación al fisco. Finalmente va a ser un proceso de ordenamiento en las entidades de los 3 niveles de gobierno, siempre salvaguardando el tema fiscal. Señora Ávila. Sí, tenía una consulta con respecto a la consolidación. ¿Va a tener alguna implicancia este proceso con respecto a otros aplicativos que hay en otros sectores? Por ejemplo, en el caso de educación utilizan el Nexus, ¿no? No sé cómo se llama en otros sectores, pero tomo ese caso de referencia porque habían algunos problemas entre que la IRS converse con el Nexus y había un grupo que quedaba fuera. Había unas implicancias. En esa línea, ¿qué se ha pensado hacer? Para su respuesta, señora Portocarrero. En esos casos estamos viendo la interoperabilidad de los sistemas. Es decir, nosotros no podríamos trabajar de manera aislada, sin embargo, en cualquier planificación, elaboración de propuestas, siempre se trabaja con el sector competente. Entonces, como bien usted lo señala, el Nexus contiene bastante información que no necesariamente se puede ver reflejada en el AIR. Sin embargo, para la planificación a la que nosotros vamos a trabajar, se trabaja de manera coordinada con el sector competente. ¿Alguna pregunta adicional? Sí, señor Bejarano. Sí, yo pediría que, la verdad, no he captado muy bien los cambios que se quieren hacer en específico, y lo que sugiero es que, digamos, detallen eso para tener muy claro qué exactamente es lo que se va a hacer, porque el tema de recursos humanos en el sector público es bien delicado, ¿no? No vaya a ser que por ahí se malinterprete que, digamos, ustedes como MEF quieren, o ya de alguna manera tienen un control con todos los sistemas, vaya a pretender tener indirectamente alguna facultad adicional de las que ya tienen. Creo que eso es importante. Si nos están diciendo que no va a haber mayores cambios y quieren elevar la ley, igual creo que es necesario que detallen bien los cambios que pretenden hacer. Y sumado a esa pregunta, preguntarle si esto va a generar una ley de ordenamiento, de unificación, o sea, un nuevo marco legal y derogatoria de los demás decretos supremos de urgencias que ha mencionado, porque si es así, habría que nosotros tener ese detalle para cumplir con el requisito de materia específica de la facultad delegada. Si nos puede precisar o hacernos llegar en todo caso cuáles serían estos decretos, la normativa que se unificaría en un solo cuerpo normativo. Sí, efectivamente, la idea es de consolidar esta normativa que está relacionada a gestión fiscal. Y como lo señalé hace unos minutos, esta normativa ya existe, está regulada en el decreto de urgencia 044, el DS 153, la ley 28411, en algunas disposiciones que a veces se trabajan en leyes anuales de presupuesto. Sin embargo, en el caso de las leyes anuales de presupuesto, si bien es cierto, se establecen determinadas medidas, pero su temporalidad es limitada, solamente es por el año fiscal. Sin embargo, requerimos en estos casos que también esta norma pasa por el Congreso y es debatida ampliamente en el Pleno. Entonces, requerimos que algunas de esas disposiciones se reflejen de manera permanente en un marco normativo y de manera consolidada. Y finalmente, como también lo he señalado, es para facilitar al operador en las entidades de recursos humanos y que al momento de actuar y realizar actos administrativos tengan predictibilidad de la finalidad de sus acciones. Correcto. Quedamos entonces a la espera de la documentación solicitada. Pasamos a la submateria 3.65. Establecer disposiciones para la negociación colectiva en el sector público que considere la capacidad financiera del Estado y garantice un manejo fiscal sostenible, así como asegure que las medidas que se aprueben en los diversos niveles de negociación sean transversales a todos los trabajadores del respectivo ámbito, evitando diferencias entre trabajadores de un mismo régimen de contratación, debiendo aplicarse también en la emisión de laudos arbitrales de índole laboral.
el funcionario y la funcionaria competente. Ok, 6 minutos. En este caso también vamos a identificar el problema público. En los procesos de negociación colectiva del 2022 y 2023 se evidenciaron acuerdos vía convenio colectivo hasta por 1.900 millones anuales, de los cuales solo el 3.2% contaba con financiamiento de acuerdo al espacio fiscal que se otorgó en su oportunidad. Para el proceso de negociación colectiva de los años 2023 y 2024, se evidenciaron acuerdos con incidencia económica hasta por la suma de 1.178 millones anuales, de los cuales solo el 2.2% tenía financiamiento. De lo señalado, ello implica que dichos convenios se encuentran desfinanciados en un 97%. Asimismo, como problema público se ha identificado que actualmente existen disposiciones relacionadas al espacio fiscal que se encuentran reguladas en los lineamientos de la Ley 31.188, la Ley de Negociación Colectiva del Sector Estatal, que fue aprobado por el Decreto Supremo 008-2022 PCM. Sin embargo, lo que requerimos es de que estas disposiciones además sean reguladas en una norma con rango de ley, a fin de que también su aplicación sea de obligatorio cumplimiento por las entidades de los 3 niveles de gobierno. ¿Culminó su participación? No, finalmente, como objeto de la medida es que se pretende establecer disposiciones para que las entidades del sector público, al momento en que realicen los procedimientos de negociación colectiva, consideren y tomen en cuenta el espacio fiscal que para dicho efecto se trabaja y se otorga por el Poder Ejecutivo. Correcto. Doctor Herrera, para sus preguntas. Muchas gracias. Más o menos para ser un poco más específicos, se refirió a dictar disposiciones, pero ¿qué van a ser? ¿Límites en contra del presupuesto? ¿Cómo se concretan? Porque sí es un poquito gaseoso. A su respuesta, doctora Portocarrero. Sí, actualmente los lineamientos que establecen disposiciones para la implementación de la Ley 31.188 ya establecen cuál es el procedimiento que debe observar la entidad al momento de participar en un proceso de negociación colectiva. En consecuencia, lo que nosotros requerimos, si bien es cierto, esta regulación ya se encuentra a nivel de decreto supremo, se requiere que con una norma con rango de ley, para que sean aprobados, para que de manera transversal sean aplicados por las entidades de los 3 niveles de gobierno. Estos lineamientos actualmente no limitan la negociación colectiva, salvo en aquellos casos en que específicamente se trata de temas con incidencia económica y en aquellos casos donde ya existe un espacio fiscal otorgado por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, actualmente lo que se ha visto es de que no solamente en la negociación colectiva, a nivel de trato directo o de conciliación, pueden exceder este espacio fiscal otorgado, sino que además las oficinas de presupuesto de las respectivas entidades tampoco garantizan la implementación de estos acuerdos. Entonces, la idea es que a través de una norma con rango de ley se establezca por parte del empleador que observe la determinación del espacio fiscal que anualmente fija el Poder Ejecutivo. ¿Alguna pregunta adicional? Sí, señor Bejarano. Sí, bueno, ahí en negociación colectiva hay un problema muy serio, ¿no? Porque, a ver, la negociación colectiva generalmente se termina hacia junio de cada año. En junio de cada año, lamentablemente, ya el presupuesto está cerrado. Entonces, hoy tienen todos los procesos que digamos, llegan a un acuerdo, prácticamente terminan desfinanciados, porque llegan a acuerdos, pero como el presupuesto es cerrado, no considero, obviamente, estas, probablemente, digamos, acuerdos. Entonces, tenemos ahí un problema muy serio, que no sé si eso se piensa solucionar. Y lo otro es que sí, efectivamente, yo creo que este tema es muy sensible y sí necesitamos saber detalladamente qué es lo que se pretende hacer en esta facultad que están solicitando. Sí, para su respuesta, señora Portocarrero. Sí, conforme se va a hacer llegar mayor información de acuerdo a lo que se ha solicitado.
¿Tienen las estadísticas de cuántos sindicatos están registrados o se tiene a nivel del sector público? Esa información por disposición la tiene el MINTRA. Sin embargo, vamos a hacer la consulta para también proporcionarla. Para saber, sí, sería importante tener esa data también para ver la proporcionalidad, o sea, de cuántos sindicatos respecto de del porcentaje de los convenios colectivos que usted ha mencionado, ¿no? ¿Alguna pregunta adicional? Si no, pasamos a la siguiente materia. Ok. 3.6.6 también son con ustedes mismos, ok. 3.6.6, establecer disposiciones para la implementación progresiva del tránsito al régimen del servicio civil en coordinación entre el Ministerio de Economía y Finanzas y la Autoridad Nacional del Servicio Civil, conforme a los principios de equilibrio y programación presupuestaria, a las reglas macrofiscales y a principios de sostenibilidad y responsabilidad fiscal de la Administración Financiera del Sector Público. 6 minutos para la sustentación. Gracias. Sí, para esta propuesta también hemos identificado nuestro problema público y es que actualmente la regulación para el tránsito al régimen previsto en la Ley de Servicio Civil implica un diferencial aproximado de hasta 375 millones anuales para directivos públicos y empleados de confianza y un costo diferencial anual de hasta 2.523 millones para financiar el tránsito de servidores civiles. Esto es servidores de carrera y de actividades complementarias. Asimismo, la normativa que actualmente está impulsando la implementación de este régimen prevé plazos acotados para la aprobación de los documentos de gestión de la entidad, esto es el cuadro de puestos de la entidad, a fin de realizar el tránsito tanto de la entidad como de los servidores al régimen de servicio civil. Ahora, esta normativa actualmente restringe la contratación de determinado personal una vez que se apruebe el documento de gestión. Esto es, si tenemos el CPE aprobado, los puestos de directivos, servidores de confianza y servidores de carrera y actividades complementarias pasarían al régimen de servicio civil, pero la norma prevé que estos puestos ya no podrían ser objeto de contratación por algún otro régimen, ya sea por el régimen CAS, por el 728 o por el decreto legislativo 276. ¿Cuál es el problema con esta regulación? De que las entidades no necesariamente cuentan con los recursos suficientes para contratar este personal bajo el régimen del servicio civil. Recordemos que en el contrato CAS, por ejemplo, se tienen 12 remuneraciones anuales más aguinaldos. Sin embargo, en la ley del servicio civil prevé montos diferenciados, un poco diferentes a los que regula el 1057, pero además se otorgan 2 aguinaldos y una CTS. Entonces, las entidades no necesariamente cuentan con estos recursos para poder incorporar a los servidores bajo el régimen del servicio civil. Es por ello que nuestra propuesta radica en brindar la facilidad a las entidades para que, en caso tengan su CPE aprobado, puedan incorporar a servidores a la entidad incluso bajo los regímenes de contratación del CAS 728 y de la 276. Adicionalmente a ello, también se ha advertido algunos problemas con las acciones de desplazamiento de servidores CAS. Por su propia naturaleza y por su propia regulación, estos servidores no tienen más allá de rotación tienen un límite de rotación de hasta 3 meses. Sin embargo, al ya ser estos servidores, al tener carácter de indeterminados, se prevé regular de tal manera de que existan más acciones de desplazamiento para que las entidades puedan gestionar de manera óptima estos recursos. Correcto, gracias por la sustentación, señora Portocarrero. ¿Preguntas al respecto? Señora Herrera. Bueno, creo que la pregunta se cae madura. ¿Sabe qué? Hace casi un año estuvimos presentes con Servir y nos pidió exactamente lo contrario. ¿Cuál es la opinión de Servir respecto a esto? Venimos trabajando conjuntamente con Servir respecto a la implementación del régimen y, de hecho, todas estas semanas hemos tenido también reuniones de coordinación con otras comisiones congresales y estamos trabajando de la manera que permita viabilizar el tránsito, pero siempre respetando los principios de sostenibilidad fiscal.
porque en este caso, particularmente, limitar a la entidad para que no pueda contar con determinados recursos bajo otro régimen implicaría que la entidad, una vez que ya no cuenta con este servidor, no pueda contratar a personal bajo el régimen del servicio civil, precisamente por la falta de recursos. En ese sentido, si bien es cierto, como usted lo ha mencionado, con Servir se ha trabajado la emisión de varios dispositivos para agilizar el tránsito, pero este tránsito tiene que ser progresivo y respetando la sostenibilidad fiscal. ¿Y esa progresividad está prevista hacia qué año, en qué tiempos, en qué proporción? Corresponde a cada entidad, una vez que tenga su documento de gestión aprobado, que es el cuadro de puestos de la entidad, priorizar los recursos al momento de que elabora su presupuesto anual y su programación multianual. Entonces, si bien es cierto, es una prioridad del Estado seguir adelante con la implementación del régimen de servicio civil, también es cierto que los recursos limitados del presupuesto tienen que ser priorizados por cada entidad. ¿Alguna pregunta adicional? No, si no pasamos al 3.67. Actualizar el decreto legislativo 1441, decreto legislativo del Sistema Nacional de Tesorería, y el decreto legislativo 1437, decreto legislativo del Sistema Nacional de Endeudamiento Público, y hay varias submaterias que seguramente la funcionaria competente va a hacer referencia. Tiene la palabra por 6 minutos. ¿Quién está a cargo? Ok. Señor Juan Zafra, 6 minutos preliminares, por favor. Correcto, muchas gracias. Esta solicitud que está comprendida en el proyecto de ley que estamos... Por favor, acerque más el micro para que la grabación salga con nitidez. Ok, gracias. No, decíamos que esta propuesta que está contenida en el proyecto de ley de otorgamiento de facultades, en lo relacionado con lo que es el sistema de tesorería, tiene el propósito de poder incorporar mejoras al articulado que permitan que contribuyan a implementar también unas recomendaciones que hemos recibido de la OCDE, ¿no?, para poder, digamos, fortalecer la gestión del back office, del middle office y también del front office de la Dirección General del Tesoro Público, en la medida de que alrededor de estos componentes, obviamente en torno a la organización que tiene la Dirección General, pueda, digamos, generarse espacios de tener una mejor capacidad, una mayor predictibilidad, mejor dicho, en lo que concierne a la proyección de los ingresos, en lo que concierne a la proyección de los egresos, que forma parte de las funciones que ya tiene la Dirección General de Tesoro Público, que es la planificación financiera, la gestión de tesorería, donde tenemos también la gestión de liquidez, ¿no?, y en ese contexto también la gestión de pagos y del flujo de los ingresos. Entonces, a raíz justamente de una revisión interpares que ha realizado la Organización para el Desarrollo Económico, es que se han identificado también unas mejoras adicionales como una oportunidad de poder, repito, fortalecer la gestión de la Dirección General del Tesoro como Tesorería Nacional, ¿no? Entonces, a eso es que se apunta. Por eso es que se está considerando, por ejemplo, en la propuesta, aspectos relacionados con conceptos y la operatividad, el funcionamiento de fideicomisos, que son, si bien es cierto, son unos instrumentos que se utilizan cotidianamente en el sistema financiero, pero en el ámbito del sector público también tienen efectivamente su utilidad, pero hay necesidad de revisar, ¿no es cierto?, en términos del beneficio-costo que puede tener, digamos, el uso de estos instrumentos, teniendo en cuenta que la cuenta única, valga la redundancia, del Tesoro ya está prácticamente consolidada y efectivamente puede también servir para, digamos, mejorar la gestión de estos fondos que se administran a través de estos instrumentos de fideicomisos, ¿no? Entonces, ese es uno de los ejemplos. El otro tema también que tiene que ver con la cuenta única es el de también poder contar con un marco legal mucho más preciso que permita incorporar otros instrumentos de pagaduría, de recaudación en general, que van a permitir ayudar, repito, al tema de la gestión de la liquidez, ¿no?, en cuanto a los pagos y al flujo de los ingresos. Más allá de que para este aspecto del manejo de pagaduría y del flujo de ingresos
como decíamos hace un momento, se necesita fortalecer el tema de la previsibilidad, de las proyecciones, de los ingresos para el flujo de caja, para la posición de caja, el manejo que a su vez va a alimentar las proyecciones de mediano plazo de los ingresos. En este aspecto, por ejemplo, de lo que es tratar de mejorar el flujo de caja, se requiere ahí fortalecer a la Dirección del Tesoro en términos de requerimiento de información sobre la base de condiciones técnicas que permitan darle mayor consistencia, oportunidad al flujo de la información y también, por cierto, al flujo operativo de los fondos de los entes recaudadores en general, ¿no? De todos los diferentes conceptos de ingresos que, digamos, van a la cuenta única. Entonces, en el tema de los pagos, por ejemplo, incorporar también algunos otros elementos que permitan interactuar con los otros sistemas para poder tener mayor visibilidad en cuanto a los cronogramas de pago, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es un poco el contexto por el cual se ha, digamos, visto como una oportunidad de poder contar con un marco legal un poquito más a tono con estas recomendaciones que, repito, están siendo validadas por estos organismos. Muchas gracias, señor Zafra. ¿Preguntas al respecto? Doctor Herrera. Buenas tardes, señor Zafra. Gracias por su exposición. Hay dos puntos que me gustaría aclarar. Entiendo que esta es prácticamente, bueno, la conversión a un sistema funcional y que va a tener, según lo que refiere, un ente rector, ¿no? Más o menos tienen proyectado cómo va a ser esta organización. Y segundo, sobre el fraccionamiento especial, ¿cuáles son los sujetos que serían pasibles de fraccionamiento especial? No sé si, perdón si me disculpa, de repente estamos hablando de otra propuesta, porque lo que usted me menciona no tiene mucho que ver con la tesorería, con el 1441. ¿El fraccionamiento especial? Porque el sistema de tesorería ya es un sistema administrativo, no es un sistema funcional. Ok, entiendo. Sobre los sujetos de fraccionamiento especial. Igual, tampoco vemos ese tema. Ok, entiendo. Qué raro. Debe ser un error. Sí, una pregunta del doctor Ávila. Gracias. Una consulta sobre el tema de autonomía. ¿Actualmente tienen algún grado de libertad la Oficina de Gestión de Riesgos de Fiscales o dependen de alguna...? En este momento, con cargo a que me corrija nuestro director general, en este momento la Dirección de Riesgos Fiscales es un órgano de línea de la Dirección General de Tesoro Público, forma parte de la estructura. Entonces, entiendo que el planteamiento es que se le pueda dotar a esta dirección de una mayor autonomía que les permita tener mayor fortaleza en términos de poder acceder a información que precisamente se requiere para poder monitorear los riesgos fiscales. Una pregunta adicional a partir de la mesa. ¿En qué consistiría esa dotación de autonomía? En el sentido... Para su respuesta, señor Zafra. Sí, gracias. Lo que pasa es que, digamos, una buena parte de lo que significa la valoración de los riesgos es justamente tomar conocimiento de cuáles son esos potenciales eventos que se pueden presentar en las entidades y que pueda tener un impacto en la gestión fiscal, ¿no? En términos de lo que puede significar mayores demandas de recursos, ¿no? Y que el Ministerio de Economía y Finanzas requiere tener, digamos, una mayor, digamos, por decirlo así, facilidad, acceso a este tipo de información. Entonces, la idea de darle a esa autonomía es un poco que empoderar, digamos, a esta dependencia, en términos, insisto, de pedir información, de acceder a información que va a ayudar a poder medir la magnitud de los riesgos, evaluar, digamos, sus probables impactos y también poder diseñar estrategias para poder mitigarlos o evitarlos, ¿no? Claro que sí. Sí, señor, para complementar, sí, tenga el uso de la palabra, señor Coveñas. Sí, muchas gracias. Sí, solamente para complementar, lo que decía el señor Zafra es totalmente en línea con las prioridades que tiene el país para poder tener acceso al OCDE, pero sí quería aterrizar un poquito, por ejemplo, el tema de riesgos fiscales, que a veces no hemos mapeado bien históricamente
por ejemplo, en estas garantías que el gobierno nacional ha dado en distintas concesiones, por ejemplo, Majes, concesiones en Olmos, etcétera. Y no es porque sean mal manejadas, lo que pasa es que no se midió el riesgo de que la garantía que daba el gobierno nacional no tenía, digamos, una certeza de ser recuperada en caso fuera honrada. Porque como ustedes saben, cuando el gobierno nacional honra una garantía, por ejemplo, en Olmos, el concedente gobierno regional de Lambayeque, en algún momento no podía tener la capacidad de atender la obligación con el concesionario, tenía que el gobierno nacional pagarla. Y de ahí seguía el tema de la recuperación de esa honra de aval. ¿Por qué? Porque no se había mapeado, no se había dimensionado todo el contexto de ese riesgo, y entonces finalmente el Tesoro Público quedaba, digamos, en primer plano, digamos, como obligado. Y otro ejemplo también que quería comentarles es, por ejemplo, las garantías. Ustedes saben que en algún momento la Municipalidad de Lima ha gestionado financiamientos porque tiene capacidad para hacerlo y ha tenido que hacerlo muchas veces con la garantía del gobierno nacional. Esa garantía también es un potencial riesgo de obligación que puede asumir el gobierno nacional. Entonces, como decía el señor Zafra, esta dirección va a tener ya la oportunidad de pedir la información, empoderarse para hacer una opinión mucho más autónoma, no tan consultada, no sé si el término es el exacto, pero no tan dependiente de la dirección del Tesoro, sino una opinión que diga, no, acá hay un riesgo y se tiene que evaluar y medir o implementar el mecanismo que lo pueda mitigar. Eso es lo que quería agregar. Gracias. Gracias, señor Coveñas. Señor Bejarano. Sí, yo les pediría que más bien nos digan qué artículos del 1441 y del 1437 son los que se piensan modificar. Bueno, aunque acá el término dice actualizar, no sé exactamente si se refiere a una modificación total, no creo, porque esa norma es muy compleja, no creo que se pretenda cambiar todo. Pero en todo caso sí es importante que nos digan exactamente qué artículos son los que se van a modificar, entendería, ¿no? Eso sería importante, porque en realidad todo lo que os han mostrado son la intención que buscan, pero exactamente no precisan qué artículos son los que se estarían cambiando. Si tienen la data, lo mencionan, si no, nos hacen llegar con información adicional. Sí, efectivamente, de ser el caso estaríamos enviando información adicional en la medida de que también entiendo vayamos avanzando precisamente en el diseño, ¿no?, de estas propuestas de fórmula legal, y en ese momento también seguramente se van a identificar puntualmente lo que legítimamente le preocupa al señor Bejarano, de que se pueda puntualizar, obviamente, qué articulado va a ser el que se va a afectar, ¿no? Sí, definitivamente es necesario saber al menos los artículos del impacto normativo para cumplir con el requisito de materia específica para las facultades delegadas. Sí, tomamos nota de eso, por supuesto. ¿Tenía alguna pregunta adicional, señor Herrera? No, ok, correcto. Si no hay ninguna pregunta adicional. ¿Segundo tema? No. Bueno, por excepción, porque el tiempo de los 6 minutos ha sido para el 3.67 en general, que contiene los dos. Por eso es que no se entendió tal vez la anterior pregunta del doctor Herrera, porque estaba contenida dentro de la exposición. Bueno, por excepción, ¿quién hace uso de la palabra, por favor? Sí, señor Coveño. Sí, muchas gracias. Muy breve. Esta propuesta de facilitar la implementación de acciones para maximizar la recuperación de recursos del Gobierno Nacional que se han ejecutado en la honra de obligaciones que incluyen las que corresponden a programas creados durante la emergencia sanitaria, se ubica en el contexto justamente de esta emergencia que tuvimos como país y obviamente al igual que muchos otros países. Y en ese contexto, el Gobierno Nacional, a través de programas específicos, atendió muchas obligaciones para que la cadena de pagos no se interrumpiera y mantener la continuidad de la actividad económica. Se han generado, ustedes han sido testigos, programas como Reactiva, Reactiva 1, FAETexto, FAEMIPE, Crecer, etc. Varios programas han sido implementados.
en el marco de esos programas se ha garantizado los financiamientos que las empresas financieras privadas le han dado a las MIPES, a las pymes, etcétera, a las empresas que necesitaban el apoyo en ese momento. Esos créditos han sido garantizados por el gobierno nacional, precisamente para viabilizar que ocurra esa transacción rápidamente. Muy bien, en muchos casos, como ustedes saben, no siempre ocurre el escenario optimista que todos devuelven puntualmente el préstamo que obtuvieron. Y entonces han habido defaults de esos prestatarios originales con los bancos. El banco ha volteado y ha reclamado, como corresponde, como lo establece la ley, ha reclamado la honra del gobierno nacional y el gobierno nacional ha tenido que honrar. Por ejemplo, 100, perfecto, yo te doy 100 a cambio de la deuda que el señor no te ha cumplido. Pero esos 100, el gobierno nacional tiene derecho a recuperarlos, porque así también está establecido. Ahora, lo que estamos tratando con esta normatividad es dar opción a un mayor contexto de instrumentos más flexibles hasta llegar a transacciones, digamos, bilaterales, para que el gobierno nacional pueda recuperar el máximo recuperable que pudiera hacerse. Y no entrar en procesos muy largos, de procesos judiciales, procesos muy formales, que finalmente, como sabemos, si tenemos la experiencia de otros casos de banca asociada, de la liquidación de las mutuales, etcétera, que han ocurrido muchos años antes, y han pasado 20 años y seguimos peleando por recuperar esos recursos. Ustedes saben, en ese tiempo ya se licúa totalmente el valor de esos recursos. Entonces, de lo que se trata es tener un escenario regulatorio que nos permita ser mucho más ágiles en recuperar esas honras de aval. Gracias. Para las preguntas, señor Bejarano. Sí, bueno, sí es cierto. Una de las deficiencias que tuvo Reactiva, sobre todo Reactiva y todos los otros programas, es que efectivamente no establece una forma de cómo recuperar esas deudas. Y eso es una debilidad fuerte, porque eso es un costo, digamos, fiscal que lo vamos a tener que asumir, porque mientras más tiempo pase, menos se va a poder recuperar. Y yo quería saber cuánto es el crédito, cuánto de estos créditos en monto son los que viene asumiendo a la fecha el Estado, en este caso como garante, que ya han desembolsado a los bancos, más o menos de cuántos, una cifra dentro de la cifra gruesa de cuántos son los créditos que finalmente el Estado ha tenido que asumir en número y en monto, ¿no? Y lo otro es, ¿cuál sería el procedimiento? Porque hoy es un procedimiento es un procedimiento judicial, ¿no? Que imagino que es largo y tedioso, ¿no? Y alguna vez, cuando se estuvo viendo este esquema antes que se leyera la ley, se propuso incluso que parte de esta deuda podría pasar a SUNAT, porque SUNAT tiene la ventaja que es coactivo, es un juez, o sea, el coactivo va y cobra, no tiene que discutir nada. En cambio acá no, cuando tú vas al judicial tienes que discutir la deuda del juez para que él autorice la ejecución coactiva, lo cual lo hace más largo, ¿no? Pero bueno, es un tema que ustedes como MEF tienen que evaluarlo, pero está bien, creo que es razonable lo que piden, pero lo que no está muy claro es por dónde más o menos están apuntando a cómo se tiene que recuperar esa deuda que dicho de paso ya han pasado varios años, ¿no? Sí, por favor, señor Coveñas. Sí, en previsión que esa información que es muy relevante y la plantea el congresista Bejarano, con toda pertinencia, nosotros habíamos traído una información que es referencial, pero basada en el reporte que ha hecho el administrador de los programas, que es COFIDE. En la mayoría de los casos es COFIDE, si no es en su totalidad. Y están los programas de Reactiva, PAEMIPE, FAEAGRO, un programa de COVID-19 también. En el año 2021 se honró aproximadamente 300 millones. En el año 22 se honraron ya casi 3.000 millones de soles. En el año 23, 2.000 millones, que hacen un total a un mes, más o menos, un total de aproximadamente 5.300 millones honrados. Y respecto a los mecanismos, totalmente de acuerdo con que el proceso judicial y coactivo, eso nos lleva a un horizonte temporal de 20, 30 años, pero con, digamos, herramientas, instrumentos alternativos que están regulados por la SBS, Superintendencia de Mercado de Valores, etcétera, podemos
por ejemplo, implementando comisiones de confianza, implementando fideicomisos con bonos de éxito para la recuperación, implementando otras alternativas. Hasta podríamos llegar a ver una transacción bilateral entre acreedor y deudor para que pueda el deudor original tratar de pagar todo lo que pudiera tener disponibilidad. O sea, sí tenemos algunas, como usted bien dice, algunas ideas para diseñar qué implementar para que esta recuperación, sin salir del marco regulatorio formal, pueda salir de un proceso judicial, digamos, que por ahora se vislumbra como la única alternativa, ¿no? ¿Alguna pregunta adicional? Señor Coveñas, usted mencionó que este proceso de recuperación de honras implica en algunos casos transacciones bilaterales, ¿no? ¿Esto implicaría alguna generación de algún convenio internacional adicional? ¿Ya hay suscrito algunos convenios al respecto? O sea, mi pregunta va orientada si esto no va a afectar ningún tratado internacional o en su defecto sí requeriría de algún otro. Sí, con mucho gusto. No estamos apuntando a vincularnos o articularnos con algún convenio, tratado internacional. Estas tienen que ser regulaciones puntuales para estos programas. O sea, tampoco genérico para decir cualquier obligación que surja de la garantía de la República puede ser tratada de esta manera, ¿no? Sino van a ser disposiciones que se refieran a este tipo de garantías y a este tipo de honras. Correcto, muchas gracias. Si no hay ninguna pregunta al respecto, damos por finalizada hasta esta etapa la intervención del Ministerio de Economía y Finanzas. Está previsto en el turno de la mañana abordar los puntos 3.71, 3.72 y 3.73, pero dado que estas submaterias contienen otras 12 adicionales como submaterias incorporadas dentro de estas, en coordinación con el MEP, estas submaterias han pasado al turno de la tarde en la última etapa de la jornada. Así que, bueno, suspendemos la sesión siendo las 2 de la tarde y vamos a reiniciar a las 3 de la tarde en esta misma sala. Buenas tardes.